¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario sobre la primera carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y fiel compañero de ministerio, Timoteo. Estamos considerando en esta ocasión el capítulo número 2 de esta primera carta y los párrafos son los 7 y 8. La escritura nos dice así: Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda. Luego de establecer la intermediación de Jesucristo como única opción de contacto con el Dios vivo y verdadero, Pablo da testimonio a Timoteo de que era precisamente para ello que fue constituido predicador y apóstol. Está bien conocida la trayectoria de Pablo como siervo de la ley, orgulloso de practicarla y radical para defenderla, pero en su tarea de perseguidor y verdugo de la iglesia de los discípulos, surgida a raíz de la cruz de Cristo, lo enfrentó a una realidad aplastante. Jesucristo le marcó el alto y lo escogió para la predicación del Evangelio a los no creyentes de todas las naciones. El libro de los Hechos, en el capítulo 9, en los versos 3 al 6, nos presenta dicho encuentro. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? La voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. El apego que se ha desarrollado a las tradiciones y credos no puede abandonarse por capricho o voluntad de otro ser humano. Dios tiene que intervenir de manera soberana en nuestra vida para decirnos el por qué y para qué, como sucedió con Pablo. No quiere decir con ello que podamos asumir la posición de decir: hasta que Jesús mismo se me presente, yo voy a seguir creyendo lo que creo, porque ello sería muy peligroso, dado el tiempo en el que estamos viviendo. Luego de aquella experiencia por demás contundente, Pablo abandonó de inmediato su religiosidad, habiendo entendido que su costumbre y convicciones religiosas le habían llevado a confrontar al Dios vivo, y es precisamente de eso de lo que se trata la predicación del Evangelio, de instruir a un mundo que vive en tradiciones y costumbres religiosas que ofenden e ignoran la perfecta voluntad del Dios vivo y verdadero, para que puedan abrazar la fe en Jesucristo como su estandarte de vida, entendiendo que esta fe es lo que nos puede vincular con Dios de una manera correcta para poder ser recibidos en su presencia para permanecer por toda la eternidad. Esta fue la razón que Pablo explicó a Timoteo para que afirmara en la fe a los de Éfeso, que habían sido dominados por la tradición y la fe en la diosa Diana, a quien se había erigido un gran templo y de quien se vendían estatuillas por miles a sus devotos. No sé si podamos entender el paralelismo con nuestra sociedad apegada a las tradiciones y veneración a ciertos personajes religiosos de quien hoy en día se siguen vendiendo figurillas e imágenes que los devotos adquieren para que dichos personajes les acompañen, les defiendan y les ayuden a enfrentar toda forma de adversidades, creando así una dependencia religiosa que Dios reprueba y advierte que quienes las practican no entrarán en el reino de los cielos. Parecería increíble, pero el Espíritu Santo, por voz de Pablo en su primer carta a los creyentes de Corinto, en el capítulo 6, versos 9 y 10, descalifica a los idólatras
junto con los fornicarios y otros pecadores. Habiendo pues planteado a Timoteo aquello en lo que debía instruir a los de Éfeso y a cualquier otro creyente acerca de la personalidad y misión de Jesucristo para el género humano, le da la razón de su llamado. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Este mundo necesita ser instruido en la fe y en la verdad, y hoy el Señor está hablando a cada uno de quienes consideran estas palabras, porque el tiempo se agota. Por tanto quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda. Nunca como ahora el mundo ha estado orando en todas partes, pero las manos santas solo pueden ser de aquellos que son santos, quienes ya han establecido un compromiso con el Evangelio de Cristo y lo siguen. Y para eso es necesario abandonar toda práctica de pecado, incluida la idolatría y el culto a quienes no son Dios. La gente piensa que los idólatras eran los aztecas, con sus grandes monolitos tallados para crear sus propios dioses. Pero los españoles no cantaban mal las rancheras y sustituyeron los dioses de piedra por los de yeso, madera y delicada porcelana, que igual han desviado la fe de millones lejos del Dios vivo y su unigénito, Jesús, el Cristo. Es para esto que Dios estableció a Pablo como predicador y apóstol. Y ahora somos nosotros, los hijos e hijas del Dios vivo, quienes somos establecidos como predicadores y enviados, maestros de los no judíos en la fe y la verdad. Y tampoco mentimos, para que, como dice Pedro en su primer carta en el capítulo 2, verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, tarea tenemos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.